Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Efectivamente, mis amigos, como ya escucharon ustedes, es momento de la entrevista del día. En esta ocasión, para hablar de un tema muy interesante, un tema que estoy segura va a ser una lucecita al final del túnel para muchas de mis amigas, de mis amigos que a lo mejor pues se encuentran pasando por un momento complicado en materia laboral. Ya verán por qué, porque hoy vamos a platicar sobre el duelo y la reinvención profesional. Y para ello tenemos a la experta, ella es Adriana Arrazola, si es correcto el nombre, correcto. Mi querida Adriana, ella es coach de reinversión profesional. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Ay, muy bien, Gina, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí para platicar contigo y el auditorio de este tema que es muy apasionante. Claro que sí, porque podría para nuestros amigos pues sonar distinto a algo que hayan escuchado antes. ¿Qué es esto de la reinvención profesional, que es justamente a lo que te dedicas, Adriana? Mira, para empezar a hablar de reinvención, me gusta citar a dos autores que han hablado de ellas que me parece que ejemplifican muy bien de lo que se trata. La primera es la definición del doctor Mario Piuk, que dice que reinventarse no es que cambies tú, sino que es cambiar la forma en la que te presentas al mundo. Okay. Y en el tema de la reinvención profesional, Herminia Blanco nos dice que la reinvención no es un proceso que transcurre en la mente, sino que es un proceso en el que se experimenta y se actúa. Ajá. Reinventar es, pensando en la palabra, crear sobre lo que ya existe. Cuando estamos hablando de una reinvención profesional, es cuando tú le vas a dar un giro a la profesión que estás desempeñando, ajá, pero no partes de cero, que ese es uno de los grandes mitos que se tiene, sobre todo cuando tienes más edad, ¿no? Ajá. Cuando ya estás más grande dices, oye, es que ahora pues tengo nuevos intereses, tengo nuevos gustos, y la profesión que llevo, si tú ya tienes 40, 50, probablemente ya tendrás unos 15, 20 años desempeñando esa profesión, ajá, y a lo mejor dices, pues ya no me gusta, ya no me atrae como antes, o ya el mismo mercado laboral me está empujando a que yo salga y tengo ganas de hacer otras cosas. Entonces, claro, esta reinvención es de la profesión que tú tenías, a lo mejor da un giro a una profesión distinta, pero nunca empiezas de cero. Por supuesto, claro, aunque te dediques a algo completamente diferente, te vas a traer mucha de la experiencia, de la habilidad, de lo que has ido acumulando en tus años de profesionista. Claro, además, independientemente de eso tan importante que nos dices, que tiene que ver con el factor de que a lo mejor ya no me late algo, ya no me llena, en fin, también pues no hay que dejar de subrayar que en época de pandemia pues muchos negocios tuvieron que reinventarse, porque pues ya es empezar a tratar de vender de otra manera, empezar a llegar a un público diferente, Adriana. Sí, de hecho, mira, la reinvención profesional la podemos trabajar en dos líneas distintas. La primera es que cambies a algo completamente distinto, ¿no? Ajá. Como es mi caso, que muchos años fui contadora y ahora me dedico a ser coach de reinvención profesional. Pero también la reinvención es que la misma profesión en la que estás, la vas a ejercer desde un lugar distinto. Ajá. Esto es mucho de lo que vino a ser la pandemia, ¿no? A lo mejor tú estabas acostumbrado en el tema de las ventas a ir a ver a tu cliente y de repente pues no se puede circular, no puedes salir, ¿no? Ajá. O llegar a otro público, o tu negocio, lo que tú te dedicabas, pues cerró porque pues era un público a la calle, ¿no? Y entonces también fue la oportunidad que mucha gente tomó para decir, pues sin preparación, y ahora sí que adaptarse en la medida de más rápido para poder atender esa situación, dedicarte a otra cosa o dedicarte a lo que estabas haciendo desde otro lugar, ¿no? Y aquí viene a ser un buen momento porque algo que está sucediendo es que las tecnologías están empujando y vienen muy rápido. Sí. Entonces las cosas se están haciendo de forma distinta, ¿no? El ejemplo más claro que nos dejó la pandemia es que pues antes se decía que sí o sí había que ir a una oficina a trabajar. Sí, no, y de repente no, fíjate que sí se puede trabajar desde casa. Ok, y con eso han venido muchísimos cambios respecto a cómo desarrollar un trabajo. Y pues también a la hora de reinventarte es una oportunidad para, aprovechar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de trabajar para ver ahora a qué me quiero dedicar y cómo puedo ejercerlo. Claro, pero siempre dan miedo los cambios, Adriana, vaya que dan miedo, y sobre todo si a lo mejor tienes cierta edad que dices, es que cómo me reinvento si a lo mejor ya ni me quieren contratar o no conozco bien este lenguaje actual de las aplicaciones, de las redes sociales. ¿Cómo empieza uno? Pues mira, primero reconociendo ese miedo.
Ajá. Fíjate, ese sería como un primer punto, decir efectivamente tengo miedo, pero tengo ganas de hacer algo distinto. El miedo es algo con lo que se puede trabajar, es mucho de lo que hacemos en el trabajo del coaching, es cómo puedes gestionarlo para que el miedo se convierta, en lugar de algo que te paralice, en que se convierta en tu aliado a lo largo de tu camino. ¿Cómo empezar? Te diría, ¿sabes dónde empieza la reinvención profesional? No empieza buscando afuera a ver qué existe, sino adentro. Cuando queremos reinventarnos, sobre todo ya a cierta edad, es una gran oportunidad para reconocerte, es decir, ¿no? O sea, sí te conoces, pero pues no eres la misma persona que a los 20, que a los 30, has cambiado. ¿Cuáles son tus gustos ahora? ¿Cuáles son tus talentos? Los talentos que has adquirido en los últimos años. ¿Cuáles son tus pasiones? Empiezas a indagar dentro de ti, a ver qué te gusta, y cuando ya tienes una claridad, entonces puedes voltear a ver, ok, ¿cómo puedo de hacer esto una profesión? ¿Cómo puedo hacerla que me contraten? ¿Cómo puedo yo a lo mejor tener mi propio negocio en línea, aprovechar estas tecnologías, ¿no? Pero volviendo al tema, es el miedo, claro que se gestiona. ¿Cómo se empieza? Se empieza con un trabajo de conocimiento personal y con un reconocer que tienes ganas de hacer algo distinto. Y como te decía en la definición de Herminia, ¿qué acciones, no? Porque mucha gente dice, oye, yo tengo ganas de hacer algo distinto, tengo ganas de reinventarme, es más, ya hasta tengo ideas de qué podría hacer. Pero mientras solo esté en tu cabeza y no hagas nada, no pongas acción, se queda en un bonito deseo que pues probablemente si no haces nada, pues ahí muera y nunca te des la oportunidad de explorar incluso otros talentos. Claro, o de pronto nos estamos esperando, no, pues mejor me espero a que mis hijos terminen la escuela, o me espero a tener el dinero suficiente para invertir, para poner mi restaurante, por ejemplo, ¿no? Que es mi sueño tener mi restaurante. Pero entonces nunca empezamos porque obviamente pues nunca alcanzamos a tener ese presupuesto. ¿Podemos empezar desde pequeño mejor? Mejor. Acabas de dar una de las claves con las que yo trabajo y me gusta mucho compartir, que es decir, claro, si tú te esperas a que sea el momento perfecto, pues hay muchas condiciones y puede que no. Además hay otro tema, el proceso de reinvención es eso, un proceso. No sucede de hoy me levanto y ya ahora soy restaurantero. No, sí. O sea, atrás hay un camino, por eso el mejor momento para empezar es hoy. Tú tienes ganas de poner un restaurante, perfecto, ha sido tu sueño, ¿no? Bueno, a lo mejor en pequeño puedes empezar por vender a domicilio, a vender ese platillo que lo haces muy bien, promocionarte con tus conocidos y venderlo los sábados, ¿no? Aquí está. Y eso al final te va a llevar a tener el restaurante, pero ya estés en el camino. ¿Cuál es la ventaja de empezar con este camino paso a paso? Que empiezas a notar, a ver qué miedos tengo, qué dudas tengo sobre mí, qué necesito aprender, qué necesito implementar para que esto funcione, ¿no? Pero el camino empieza ahorita en pequeño para que logres llevar esa meta, porque es un proceso que lleva un poco de tiempo. Claro, y dices muy bien, Adriana, que hay que pues aprender, porque a lo mejor pues me encanta poner un negocio de tal cosa, pero nunca he sido empresaria, entonces tendré que buscar herramientas que me ayuden a capacitarme. Y sí, sin duda, ¿no? Por eso, cuando empiezas en pequeño, empiezas a darte cuenta qué te hace falta. Porque mientras puedes estar pensando o puedes estar incluso coleccionando títulos o certificaciones que no sabes si necesariamente las vas a utilizar o no. Entonces, por un lado, ese es también otro beneficio de empezar de poquito. Y la segunda que te diría es que nunca como hoy en día la oferta sobre aprendizaje ha sido más grande. Está literal a tu teléfono de distancia, ¿no? Puedes aprender, ¿no? Si tú dices, es que, oye, yo no sé vender, no sé cómo ser un emprendedor, no sé cómo llevar, cómo organizar las finanzas de mi negocio, mira, basta que le teclees en Google y te va a llevar a alguien que ya lo hizo o que te enseña a que lo hagas. Entonces, esa es otra manera de empezar. Te estás viendo en qué te vas a capacitar, porque muchas veces pensamos que en la forma tradicional para acceder a una nueva profesión, pues habrá que volver a estudiar una carrera y aventarte varios años. Sí, si así lo quieres, pero no es necesario. Hay también otras formas en las cuales puedes hacerlo, sobre todo si tú quieres emprender, ¿no? Y hay una oferta muy grande a la cual tú ahora puedes acceder, nada más fíjate que sea cosa de calidad, ¿no? Claro. Pero ha sido más accesible, entonces cosas como, no, pues es que no tengo tiempo para ir a un lugar o no tengo recursos. La oferta también es de aprendizaje, de educación, está literal
económicamente a todos los niveles, accesible para todos los niveles. Claro, y que pues da muchas esperanzas también, por ejemplo, Adriana, para aquellos que a lo mejor pues están jubilados. Me imagino un jubilado que dice, es que me aburro enormemente en casa, a lo mejor lo mismo que aprendí durante toda mi etapa laboral, pues ahora puedo hacerlo a mi manera, con las tecnologías, ahora sí que aprovechar mi tiempo libre, que a veces nuestros adorados jubilados pues están picando los ojos en casa. Mira, sí, qué bueno también que mencionas este tema, porque de hecho hay estudios que han demostrado que una persona que se jubila y se queda en su casa va a morir más pronto que alguien que sigue siendo productivo. Uh-huh. Entonces, es una gran oportunidad que a lo mejor tú ya terminaste tu etapa profesional, ya te jubilaste, pero vaya, una persona hoy a los 60, 65 años está en plenitud física y mental. Uh-huh. Y lo que puede hacer es justamente toda esa experiencia que él tiene, que ella tiene, todo ese conocimiento, cómo a lo mejor lo empaquetas para compartirlo con alguien más, ¿no? Uh-huh. Y empiezas a aprender esto de las tecnologías, lo puedes dar desde tu casa, ¿no? Incluso uh-huh. con el teléfono puedes dar una clase, puedes dar una asesoría y te vuelves productivo. Y además pasa algo, sobre todo conforme uno va creciendo, va llegando a la tercera edad o se hace más viejo, el sentirse productivo y el generar ingresos son pilares de la autoestima para estar bien, para no caer en temas de depresión o de pérdida de sentido de la vida. Entonces que tú, ¿no? Y aparte esto viene también mucho a colación con que el concepto de trabajo ha cambiado, ¿no? Tú puedes trabajar 5 horas a la semana y con eso ya eres productivo, ya estás ganando dinero y eso te ayuda a sentirte mejor. Claro, pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo acerca de este tema con nuestra querida invitada Adriana, y tú, como eres nuestra invitada de honor este día, queremos que nos digas qué se te antoja escuchar este sábado antes de continuar con esta interesante charla. Pues a mí la canción de Unstoppable de Sia me encanta, porque justamente creo que es una canción que motiva a ir adelante. Pues vamos con ello, esto es Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Todo público. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estamos de vuelta en Notifem, mis amigos, y quiero ponernos al día si usted acaba de iniciar con este programa. O el día de hoy estamos hablando acerca de la reinvención profesional, ya que tenemos a una coach en el tema, quien es Adriana Arrazola, que justamente nos está diciendo cómo reinventarnos, cómo cambiar de rumbo o cómo iniciar un camino, Adriana, porque muchas de nuestras amigas del auditorio, pues quizás son amas de casa que nunca han trabajado y de pronto se enfrentan o a la viudez o a que simplemente ya la vida no alcanza y que ya también necesitan pues encontrar una fuente de ingresos adicional a la que el esposo da al hogar. ¿Por dónde se empieza, Adriana? La manera de empezar y el abordaje que a mí me gusta tratar con las mujeres que llegan conmigo con esta situación, con esta idea de, oye, yo nunca he trabajado porque he sido ama de casa. Ajá. Y entonces es resignificar. Ser ama de casa y haber estado en tu casa, cuidando, ¿no?, de tu familia, encargando de tu casa es un trabajo muy grande. Claro. ¿Qué sabes? Sabes de logística, ¿no? De, organizar, ¿no? De la agenda, de presupuestos, de dónde comprar. O sea, tienes un montón de habilidades que has desarrollado en tu trabajo de ama de casa. Ajá. Entonces, eso de nunca he trabajado... A ver, claro. Has tenido un trabajo y un trabajo que muchas veces ha sido 24/7, hasta de enfermera, de chofer, claro. Has hecho muchas cosas. Entonces, no remunerado, pero trabajo es trabajo. Ese es otro tema, pero trabajo es trabajo. Así que experiencia tienes. Así que estas mujeres que dicen, es que yo soy ama de casa o he sido ama de casa y no tengo nada de experiencia, nos sentamos a trabajar, a ver, ¿no? ¿Y qué de lo que tú has hecho en tu casa se te da bien? Ajá. Y volvamos al tema, ¿no? A mí se me da la cocinada muy bien, o a mí se me ha dado los presupuestos, ¿no? Organizar. Ajá. Uno asume, una de las cosas que nos sucede es que tenemos una miopía de nuestros talentos. Uh-huh. No sabemos que somos buenos para algo porque se nos da de forma natural. Ajá. Entonces tú piensas que porque tú eres muy buena haciendo rendir la quincena en tu casa, a todo mundo le funciona. Ajá. Y te queda hasta para un guardadito. Y no es cierto. Esa habilidad que tú tienes, hay gente que pagaría porque se la enseñaras. Ajá. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos resignificando el trabajo de ama de casa. Hay que hacer un inventario. ¿Cuáles son tus habilidades? Uh-huh. ¿Cuáles son tus talentos? Y algo que muchas veces no se asocia con el trabajo es
¿qué te gusta hacer? Yo creo que ya una de las cosas que estamos aprendiendo es que eso de que el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, ya está quedando atrás. Claro que se vale. Eso es algo que las nuevas generaciones nos están enseñando bien. Uno trabaja en lo que le gusta y para lo que es bueno. Entonces, a ver, ¿qué te gusta hacer? Y de eso es, ok, ¿qué de ese talento que tienes le puedes monetizar? Que no es otra cosa, que es cómo puedes hacer dinero. Entonces empieza, conéctate con estas tecnologías, ¿no? A ver, ¿no? Pues sí, yo soy buena, ¿cómo podría dar un curso? ¿Cómo podría enseñar a otras mamás a administrar el dinero o organizar la agenda o la logística? U otro tema también es, con este set de habilidades que tú tienes, hay empresas, las empresas sobre todo de vanguardia, ya no te contratan por un título que tengas, te contratan por las habilidades. El proceso de selección es arduo, porque lo que tienes que hacer es demostrar que tienes esas habilidades. Claro. Pero ya no les importa de dónde vienes o dónde has estado los últimos años. Entonces, esta idea de que porque yo soy ama de casa, no puedo acceder a un trabajo pagado, ¿no? Ajá. Eso podría ser. También puedes tener algo que puedes hacer desde tu casa, donde puedes seguir atendiendo a tus hijos, ¿no? A lo mejor solo necesitas ciertas herramientas, que para empezar podría ser el mismo teléfono que traes, y desde ahí podías empezar a construir. Otra vez, empecemos de pequeño. Y cuando yo hablo de empecemos de pequeño, es de lo que haces, pero también es, mira, gánate los primeros 500 pesos. Ajá. Y cuando te ganes eso y te des cuenta que hay quien paga por eso y que vale lo que tú sabes, pues ya le vas agarrando confianza y vas diciendo que ya lo voy a empaquetar, ya voy a invitar, ¿no? A lo mejor sí se me da muy bien la cocina. Aquí en mi casa invito a 3 mamás, ¿no? A estos famosos grupos de mamás que sirven para un montón de cosas. Es, oigan, voy a dar una clase de cómo preparar desayunos saludables. Ajá. Y empiezas a ganar dinero y empiezas a agarrar confianza, y el día de mañana dices, oye, me lanzo a hacer un curso a nivel general, anunciándome en redes, en radio, o ya pongo mi restaurante. Ajá, claro. Entonces, hay camino. Y que también, pues, un tema que de pronto nos cuesta mucho, Adriana, es saber cobrar. Porque de pronto, bueno, sí, yo sé hacer esto, pero mira, te lo dejo barato, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahora sí que nosotras mismas nos minimizamos. Mira, tiene que ver con un asunto de desconfianza personal. Ajá. ¿No? Al final de cuentas, es como... Tú piensas que eso que haces es tan sencillo, que como todo mundo lo puede hacer, pues ¿quién va a pagar un precio elevado por eso? Entonces, darte cuenta que no, que eso es un talento que tú tienes y que enseñárselo a otras personas tiene un valor. Y segundo, pues ir agarrando confianza. Por eso te digo, gánate tus primeros 500 pesitos y de ahí vas agarrando esta confianza para decir, claro, ¿no? A reconocer el valor de lo que estás haciendo. Es un trabajo personal. Por eso a mí me gusta mucho el tema de reinvención profesional, porque es un proceso que al final del día te enfrenta a tantas cosas que termina siendo un camino de crecimiento personal. Claro. Adriana, decíamos hace un momento que pues también se vive un duelo, sobre todo cuando te das cuenta que a lo mejor pues tu trabajo ya está obsoleto. O sea, ¿de cuántas compañías no hemos sabido que las veíamos hasta los cielos y de pronto, pues ya quién compra rollos fotográficos Kodak, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo darse cuenta de que lo que estás haciendo ya va a caducar y cómo vivir ese duelo? Pues mira, primero es, ¿no? Hay que poner atención, ¿no? Las redes sociales sirven para muchas cosas, a veces no son tan prácticas, pero entender, a ver, ¿no? Hay muchas tendencias, tú le das a un clic de distancia y saber cuáles son los trabajos que se están volviendo obsoletos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, se dice que trabajos de tradición como abogado y como contador, pues ya los va a hacer una inteligencia artificial. Entonces, si tú eres contador, pues vele pensando porque esto va a cambiar. Cuando tú decides dar un giro o te obligan a dar un giro, viene un duelo profesional. Esto es algo que no se menciona mucho. ¿Por qué? ¿Qué es un duelo? El duelo empieza cuando tú tienes una pérdida. Y así tú tengas la mayor ilusión de cambiar, de reinventarte, de hacer otra profesión, así seas tu ama de casa y ahora quieras hacer otra cosa, hay un duelo por dejar de ser ama de casas. Porque hay cosas que ya no te gustan, pero hay sobre todo muchas costumbres arraigadas. Con quién comes, ¿no? La comida con los compañeros de trabajo, la cena de Navidad,
¿no? El ir todos los días a una oficina, todos esos cambios que son, ¿no? Cada quien tiene que evaluar cuáles son esas pérdidas, va a representar un duelo. Y con el duelo lo único que hay que hacer es vivirlo. Uno, saber que existe, porque si no de repente te sientes descontrolada de, estoy trabajando en esto que quiero hacer, pero no me siento bien, siento una tristeza, traigo ahí hasta enojo, porque a lo mejor en un momento dado te corrieron o algo. Lo trabajas, lo canalizas, porque si tú te quedas en el duelo, esa puede ser una razón por la cual no avances hacia tu reinvención profesional. Claro, pues vaya que hoy ya hemos aprendido muchísimo, Adriana. Nos falta tiempo, nos faltó más tiempo para platicar de este tema tan apasionante, pero pues aparecen en este momento en pantalla vías de contacto, porque si usted tiene una inquietud, algo que no le pregunté a Adriana y que usted se quedó con la pregunta en la punta de la lengua, por favor, contáctela y resuelva cualquier inquietud. Adriana, qué gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantada de estar contigo. Gracias. Y muy bien, amigos, nosotros continuamos. Esto es Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde